porque tuve que salir de Zoom y volver a entrar para hacer el aviso. Decía entonces, las interrupciones se identifican de acuerdo con que sea o la interrupción de timer o la interrupción de conversión analógico a digital. La rutina de atención de interrupción serán distintas. Serán lo que vamos a llamar distintos vectores. ¿Qué entienden ustedes por vector aplicado a nuestro rubro? Un array, un puntero. Entonces tendremos un array de direcciones de rutinas de atención de interrupción. Un array de direcciones de rutinas de atención de interrupción. Ese array lo tiene que llenar uno, programador, no es automático. Entonces yo tendré que escribir la rutina de atención de la interrupción de timer 2. Para un array de punteros. ¿Sí? Voy a tener la dirección, lo que voy a tener es un array de punteros con función, por ejemplo. Claro, exactamente. Correcto. Entonces lo que vamos a tener es un array. Acá tendré 4 bytes que corresponden a la rutina de atención interrupción 0. Luego tendré 4 bytes porque es un vector de 32 bits. Luego tendré 4 bytes que corresponderán a la rutina de atención interrupción 1. Y así sucesivamente. Entonces, lo que escribo ahora, evidentemente, no es así exactamente, pero para tener una idea. Entonces, aparece el timbre de la puerta principal, conversor analógico digital. Bueno, entonces, aquí yo, programador, tendré que tocar la rutina de atención del conversor analógico digital. Luego, aparecerá el pedido de interrupción del timer 2. Bien, yo, programador, tendré que escribir en el lugar adecuado la rutina de atención de interrupción del timer 2. Y así sucesivamente. Con lo cual, entonces, el timbre me identifica que es la puerta principal o la puerta de servicio. Si suenan los dos timbres simultáneamente, ¿qué hago? Priorizo uno. Bien. En este caso, voy a atender, porque obviamente son las visitas las que me interesa que no se vayan, el delivery del supermercado no se va a ir, porque si no le pago no se va a ir. Entonces, atiendo a la interrupción de mayor prioridad, que son las visitas, siempre les permito el ingreso, las invito a que se sienten y que esperen un ratito. ¿Y qué hago? Voy a atender la segunda interrupción, es decir, el supermercado. ¿Qué pasa si cuando estoy atendiendo las visitas para que se sienten, me suena el timbre de servicio? Espere. Prioridades. De vuelta. ¿Qué pasa si estoy atendiendo al delivery del supermercado y me suena la puerta principal? Le digo, espérame,
freno la ejecución, detengo la ejecución de la rutina de atención de interrupción del supermercado y voy a atender la interrupción de mayor prioridad. Está bien. Lo atendí a él porque no tenía otra interrupción para atender. Pero lo que pasa es que en el momento que lo estoy atendiendo me suena la otra, le doy igual a la otra. Entonces, ese es el caso en el cual se encolan las interrupciones. Bien. Entonces, ¿en qué vamos a andar? Vamos en primer lugar a extender el concepto de interrupción a excepciones. Es un concepto más amplio que las interrupciones. Las interrupciones para nosotros es algo entendible y seguramente ustedes lo usaron en Informática 2. La excepción involucra fenómenos internos del microcontrolador. No es producido por el mundo exterior. Por ejemplo, ¿qué sucede si quiero acceder a una zona de memoria que no tengo permitida? Se me va a generar una excepción de gerenciamiento de memoria. Que ahora vamos a ver qué es el caso. Fíjense, no es un evento externo, no es el mundo exterior, no es el conversor analógico digital, no es el timer. Es algo que se generó dentro del propio micro. Entonces, la excepción se procesa igual que si se tratara de una interrupción. Pero se genera internamente, sin necesidad de algún fenómeno externo. Las interrupciones forman parte de las excepciones. A ver, este es el conjunto de excepciones. Veamos qué tenemos acá. Arranquemos. Tenemos, arriba de todo, reset. Es decir, el reset, el botoncito de reset, la patita de reset, se trata como si fuera una interrupción. ¿Qué tendrá? ¿Alta prioridad o baja prioridad? Altísima, la más alta. Nadie puede interrumpir al reset. Luego tenemos la otra que es NMI. NMI es la abreviatura de Non-Maskable Interrupt. Es decir, es una interrupción no masticable, no mascable. Es claro cuando uno tiene que explicar un chiste tan bobo. Significa que es una interrupción imposible de deshabilitar. Para situaciones catastróficas, por ejemplo, detectar que se está cayendo la tensión de alimentación porque se cortó la luz, con lo cual habrá que salvar de urgencia registros, variables, registros en una memoria no volátil. ¿Qué tendrá? ¿Alta prioridad o baja prioridad? Alta prioridad también. Inmediatamente después de la de NMA. Luego vendrán faults, fallas. Ahora vamos a ver qué son. Fallas de hardware, de gerenciamiento de memoria, de bus y de uso. Luego tenemos el service call. ¿Ustedes recuerdan que cuando vimos los modos de trabajo dijimos de que una vez que pasaba al modo usuario no privilegiado no tenía forma de volver al modo usuario privilegiado, si no era a través de una vuelta que tenía que pasar por el modo handler? ¿Recuerdan del mapita del diagrama de flujo ese? ¿Cómo hacía para pasar del modo usuario al modo handler? Por medio justamente de la instrucción de service call. Se la llama también una software interrupt
porque es una instrucción. Esa instrucción nosotros la vamos a usar para pedirle cosas al sistema operativo. Esta sería una instrucción y no una interrupción porque no requiere los tiempos de avanzarlo. La respuesta. Es complicado de definirlo, porque no es un evento de, digamos, sí y no, las dos cosas. A veces soy contradictorio y a veces no. Las dos cosas, porque por un lado no es externa, pero por otro lado no está producido por un fenómeno de, por ejemplo, acceso a mala memoria, sino que lo pongo yo. Se lo llama software interrupt, es decir, que está en la frontera. No es un evento externo, pero es una instrucción. Luego tenemos debug monitor, que es para que funcione el monitor. Ustedes vieron el entorno de desarrollo que usaron en Info 2, de que ponían un breakpoint. En ese breakpoint se presentaba el estado de los registros, por ejemplo. Eso es porque uno puso en el vector que correspondía a debug monitor una función que lo que hacía era tomar el estado de los registros y mostrarlo en pantalla. ¿Quién lo genera? Uno. Uno tiene que poner el vector y uno tiene que escribir la rutina que se encargue de tomar el estado de los registros y mostrarlos en pantalla. Luego viene Pending Service Call, que eso lo vamos a ver la clase que viene. Sysdig, esa interrupción de timer con la cual ya Juan estuvo hablando con ustedes. Y luego tenemos a partir de ahí todas las interrupciones externas. Vayamos a ver qué son cada una de estas. Hard fault es una excepción que indica un error, una falla en el flujo de ejecución del programa. Es cuando se encuentra con una instrucción inapropiada o una condición inesperada por el procesador. Por ejemplo, en el caso del Cortex M4 puede ser el acceso a una dirección de memoria no válida, vinculado entonces con el Memory Management, o también cuando se produce, por ejemplo, un Stack Overflow. ¿Qué significa Stack Overflow? Desborde de la pila. ¿Y por qué me puedo pasar de la pila? Del borde de la pila. Aparte de un vector de 18.000 posiciones, no las podés limitar, no las puede dar, entonces, bueno. Bien, es decir que, por ejemplo, una función que tiene que procesar un vector, el tamaño del vector excede lo que puede llegar a procesar la función. Otro ejemplo quizás que sea más tangible. Supónganse ustedes que hacen una interrupción periódica de timer de 1 milisegundo. ¿Qué pasa si violentamos ese principio que estuvimos esbozando hace un ratito, que la atención de las excepciones ahora tiene que ser lo más breve posible? Supónganse ustedes que decimos que cada milisegundo me aparece una interrupción de timer. Y yo, porque soy un principiante y no sé trabajar con interrupciones, hago que la rutina de atención de esa interrupción dure 1,2 milisegundos. Entro en interrupción, pero no salgo nunca. ¿Por qué? Porque antes de salir, 1,2 milisegundos, me viene otra interrupción de timer. Eso es un Stack Overflow. Eso me produce Stack Overflow. ¿Por qué? Porque cuando entro en interrupción, lo vamos a ver, empiezo a guardar cosas en la pila. Como no hago tiempo para sacarlas y vuelvo a extraer cosas de la pila, llega un momento en el cual es para abajo, ¿no? No sobrescribe la pila. No. Sigo escribiendo. Y hay un momento en el cual, en la memoria RAM, eso les pido que lo vean en el video, en la memoria RAM tienen lo que se llama heap, que son las variables del sistema. Y el stack está, los dos crecen en el sentido contrario. El heap crece en un sentido, el stack en el otro. Entonces, en el momento en el cual el stack se desborda, porque no hago a tiempo sacar cosas de la pila y sigo metiendo más cosas en la pila, sobreescribe el heap y sigue escribiendo. Eso es catastrófico.
Eso es stack overflow. Esa es una de las condiciones para el hard fork. También se hace una explicación muy. Con el floating point, con la unidad de punto flotante. Por ejemplo, que entonces el hard fork es violación de acceso, error en la ejecución de instrucciones después del punto flotante. Era justo el momento de demostrar que lo tenía que decir. Perfecto, bien sincronizado. El desborde del punto flotante también produce un hard fork. Después tenemos Memory Management. Al utilizar la unidad de protección de memoria, esa que hemos visto en la clase pasada, entonces si hago le asigno una zona a una tarea, si esta tarea quiere escribir en una zona que no tiene permitido, se me genera un Memory Management Fault. Luego tenemos el bus fault, que es cuando quiero acceder a una zona de memoria no válida. De vuelta, parece que soy la propaganda de Netflix. En el video se habla justamente de lo que significa las zonas de memoria que puedo llegar a tener código, la zona de memoria que puedo llegar a tener datos. Si quiero acceder a una zona de memoria, por ejemplo, tratar como memoria a un periférico, se me va a producir un bus fault. Si quiero leer un conversor analógico digital y no lo habilité, se me va a producir un hard fault y un bus fault. Y por último, el usage fault es cuando el programa se fue a los eventos caños y estoy queriendo buscar, el control del programa se descargó mal, porque hice una operación mal y escribí sobre el registro R15, y voy a tratar de buscar un código de operación, por ejemplo, en la zona de periféricos o en la zona de memoria de datos. ¿Y ustedes recuerdan esa frase de que el microcontrolador es un siervo fiel y estúpido? Fiel, porque va a hacer lo que nosotros le ordenemos, pero estúpido, porque va a hacer solamente lo que nosotros le ordenemos, ni más ni menos. Entonces, si el control del programa se fue a los caños, de los caños va a tratar de leer un código de operación, que lo más probable es que sea basura. Entonces, eso me va a generar un usage fault. Me equivoqué. Usage fault, acá me equivoqué. Lo voy a corregir. Aquí corresponde decir usage fault. Estas son las excepciones. Numeradas desde 0 hasta 255, lo cual significa que puedo llegar a tener hasta 256 excepciones. ¿Por qué hacer no hay excepción? No a varios, NA. Pero mostrar excepciones. Sí, porque el vector de la posición de memoria 0, no, ahí es donde voy a colocar el stack pointer inicial. Es decir, no voy a tener que inicializar el stack pointer, sino que voy a tener que poner ahí en el vector 0 la dirección inicial del puntero de la pila. Es decir, estoy inicializando la pila. Digamos que, para que no lo tenga que hacer yo, para que en la ejecución del programa no se me olvidó, sino que desde el momento de arranque se arranca con el reset y se carga el stack pointer principal, el main stack pointer. Ese de las rutinas de acción de las interrupciones, de las acciones. ¿Sí? Entonces, en el vector 0, en la posición de memoria 0, 1, 2, 3, voy a tener la dirección inicial del puntero de la pila, que se carga automáticamente, solo. Sin que yo lo tenga que escribir en el código. Cuando se ejecuta cualquier ejecución, se llama a ese. No. Lo que hago acá es cargar el puntero de la pila. Pero si vos querés leer una rutina de acción, tenés que usar la excepción 0123 para encontrar el puntero. No, acá voy a tener los vectores de todas las excepciones. A partir de la posición de memoria 4, perdón, paréntesis, en realidad esto es desde el punto de vista de lo que dice ARM.
lo que puedo llegar a hacer es colocar este bloque automáticamente y programarlo en otra zona de memoria. Es decir, puedo correr todo esto y en lugar de poner la posición de memoria 0, ponerlo, por ejemplo, la posición de memoria 8000. Depende de cada fabricante. Y ahí en la sección 0 pones la dirección de ese otro stack pointer que no consigue, no sé. El stack pointer es único. Le marca el inicio de la pila. Es decir, zona de memoria RAM. Eso me lo marca siempre. Lo que digo es que eventualmente hay fabricantes, porque les facilita la fabricación, el diseño de su microcontrolador, en lugar de colocar la memoria flash en la 0, la colocan en la 8000, en la 1000, depende del fabricante. Entonces, digo, de paréntesis, no es fundamental para lo que estamos diciendo, porque para que si en algún caso te lo encuentran no lo sorprenda, este bloque de vectores puede aparecer en otra zona de memoria. ¿Bien? Y luego vienen el vector de reset, el vector de NMI, el vector de Hardfault y así sucesivamente. Y a partir del vector 16, el decimal, aparecen las interrupciones externas. Bien. Cosa importante, si ustedes se fijan, acá en esta columna, si se alcanzara a ver bien, dice prioridad programable. Y vemos que a partir de la excepción número 4 dice programable. De vuelta, saquen los 3 marcadores para resaltar. En Cortex, a menor número de prioridad, le corresponde mayor prioridad. Las prioridades se pueden numerar desde 0 hasta 255. La mayor prioridad va a ser la prioridad 0. Por lo cual, para que no compitan en prioridades, al reset le voy a dar prioridad -3. Le voy a dar, no, le da ARM prioridad -3. A NMI le da prioridad -2 y al Hardfault le da prioridad -1. Esto es inmodificable. ¿Bien claro? Pero puede tener más de 250%. Claro. Ese es un buen punto también. Me estaba olvidando, es un buen punto. Yo puedo llegar a tener hasta 256 excepciones, 255 teniendo en cuenta el tema. Ahora, ¿cuántas tengo en realidad? Mucho menos. Típicamente entre 30 y 40. Por lo cual, habitualmente, tengo la posibilidad de trabajar con 40 vectores de interrupción. Esto que viene aquí a continuación, lo pone cada fabricante, lo que está acá en rosa, el que tiene las interrupciones, lo pone cada fabricante, ¿cómo se le cambia? Es decir, no es que tiene que ser timer 0, timer 1, no, cada fabricante lo pone como se lo pone. Tienen libertad para eso. Ahora, si voy a tener 30 interrupciones, ¿tiene sentido que pueda llegar a manejar 255 niveles de prioridades? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Que Portland ocupa espacio de silicio. Y espacio de silicio significa el consumo. Entonces, típicamente, voy a tener en un microcontrolador de mediano porte, como es el nuestro, voy a tener entre 30 y 40 interrupciones. Y voy a tener típicamente 32 niveles de prioridades. ¿Por qué restringimos? Para optimizar, para no gastar espacio de silicio al juego. Las interrupciones ya vienen por defecto con un nivel de prioridad. No, O sea que si yo no configuro nada y me salen 2 interrupciones, ¿quién gana?
o lo tengo que decir yo en un momento. Se van de, si no está, si tiene igual prioridad, Nacen todos con la misma prioridad. sí, Bueno. Y ahí es el que está ejecutando, bueno, claro, bueno, sí, digamos que no hay que dejar, no hay que dejar sin programar aquello que voy a utilizar. Y con esto terminamos para dar paso a la evaluación. Esto es sacado del simulador. Acá me aparece DCD significa variable de 32 bits. Double constant double word significa. Bueno, ¿qué vemos acá? Initial start pointer. Es decir, en el vector 0 tengo el valor inicial del start pointer, del puntero a la pila. Entonces yo tendré que colocar aquí la dirección en la cual quiero que esté la pila. Y tendré que colocar en el vector 0 el valor inicial del start pointer. Entonces el sistema cuando arranca va a encargar el start pointer directamente desde esa posición. Y luego viene el set handler. La rutina significa la rutina de atención del reset, la rutina de atención de NMI, la rutina de atención de hard fork y así sucesivamente. ¿Quién escribe este conjunto de punteros? Yo, programador. O se lo digo para que lo escriba el entorno de desarrollo. Y luego vienen, por ejemplo, para este caso en particular, vendrán las interrupciones de watchdog, timer 0, timer 1. Y para este microcontrolador en particular, el cual se usó para el ejemplo, no es el caso del STMF que nosotros utilizamos. Entonces, lo que la definición anterior, digamos, lo define el ARM. Estos vectores, sí. Claro, y los siguientes, en nuestro caso, por ejemplo, estaría ST. Exactamente, tal cual. Esto lo fija el sistema. Y ahora nos va a aparecer, y fíjense que acá aparece, en este caso, por ejemplo, Ethernet y cuadrado S, DBA, control de motores. Y acá aparece, por ejemplo, ¿qué significa weak? que puede ser escribir Débiles. otra definición. Exactamente. Vendría a ser como si fuera un pull-up. Que si yo no escribo otra cosa, me vale el pull-up. Esto que figura acá. Si yo escribo una función que se llama reset handler, cosa que tendré que hacer, no le da bola a esto. No me genera conflicto. Porque ustedes saben bien que si yo pongo 2 veces una etiqueta o 2 veces el mismo nombre de variable, el compilador me protesta. ¿Sí? Dice duplicate definition o cosas por el estilo. Bueno, aquí, cuando yo escribo un reset handler, mi propio reset handler o NMI handler, vale el que yo escribí, no el que estaba definido por el sistema. ¿Por qué? Porque tiene el atributo de wiki. Débil. Fíjense que respecto a lo que habíamos charlado hace unos minutos, había surgido una rutina por default de NMI handler. Branch al punto, B punto, dice acá. Quiere significar un salto sobre sí mismo. Es decir, que se cuelga el programa. Entonces, ¿se cuelga el programa? Sí, porque ¿cuál es la filosofía? Claro, me estoy mandando una macana. Por ejemplo, estoy utilizando NMI. Si se me produjo un NMI, porque dejé la patita en el aire, por ejemplo, se me produjo un NMI y yo no escribí la rutina de atención de NMI. El sistema se cuelga, tendré que averiguar por qué se colgó.
Pero es preferible esto a que siga haciendo cualquier otro tipo de pavadas. Se colgó. Se supone que eso lo detecto en la etapa de desarrollo. Bueno, y así tendremos entonces todas las definiciones de las rutinas de atención de excepciones que me provee el entorno de desarrollo, todas con el label with, con el atributo with, no label, con el atributo de with. Y yo tendré que escribirlas a cada una de ellas. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, la... bueno, y ya entraríamos en el enemigo. Ahora hacemos entonces, pasamos a la...